Al finalizar la 24ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Lucas 8, 4 al 15. Les leo el texto. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces le dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de las pruebas fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que le escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. El día de ayer Lucas nos contó que Jesús pasó su vida pública en Galilea, yendo a pie, de pueblo en pueblo, anunciando la extraordinaria noticia del reinado de Dios. Y nos dijo que iba acompañado de mucha gente, entre ella los 12 y algunas mujeres que lo apoyaban económicamente para que lleve a cabo su misión. El relato de hoy empieza diciéndonos que se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Lucas nos describe a mucha gente en torno a Jesús. Quiere que imaginemos a una multitud que iba llegando y que lo rodea. Sin duda, la mayoría había oído hablar de él, de modo que cuando llegaba cerca a sus pueblos, la gente se pasaba la voz para verlo en persona y ver si hacía algún milagro de los que habían escuchado. Pero esta vez Jesús no va a hacer ningún milagro. Lo que va a hacer es enseñarles, y va a empezar contándoles la parábola del sembrador. Jesús cuenta la parábola del sembrador a toda esa multitud que lo rodeaba, y les dice: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto el 100 por 1. Jesús se encontraba en los campos de Galilea. Hacía poco Jesús, según Lucas, estuvo en Naín, a unos 40 kilómetros de Cafarnaúm y del lago, en una región en donde la gente se dedicaba principalmente a la agricultura. Antes de seguir, una breve nota acerca de la forma de sembrar en Palestina en el siglo I. En lugares en donde llovía mucho, el sembrador primero araba el campo y después sembraba la semilla para cosecharla a su tiempo. Pero en los lugares en donde llovía poco, como en el caso de Palestina, los campos descansan después de la cosecha. Cuando venían las lluvias de primavera, brotaban hierbas y flores por todos lados. Y cuando llegaba el momento de sembrar, el sembrador esparcía la semilla por todo el campo. Y por supuesto, al hacerlo, parte de ella caía en los caminos, o entre piedras, o entre mala hierba. Y después de esparcir la semilla, el sembrador araba la tierra, enterrando la semilla que acababa de esparcir, junto con las hierbas y flores que habían crecido. Y entonces queda a la espera de que crezca la semilla.
pero ya sabía de antemano que no toda la semilla esparcida crecería. No crecerá la semilla que ha caído en el camino, ni la aquella que ha caído entre piedras, ni la que ha caído entre mala hierba. Solo crecerá aquella que ha caído en buena tierra. Esta situación era conocida por todos sus oyentes, y evidentemente todos estaban de acuerdo porque así sucedía. Después, pues, de contarles esta parábola, Jesús les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Muchos, la mayoría ciertamente, no iba a entender, se iba a quedar solo con la parábola. Hablar en parábolas era la manera clásica de enseñar en la antigüedad entre aquellos pueblos que no desarrollaban el razonamiento intelectual lógico, como lo hacemos el día de hoy. Y lo usual era enseñar por medio de parábolas, alegorías, fábulas, leyendas, mitos y proverbios. Estas breves historias se grababan en las mentes de sus oyentes y de ellas deducían enseñanzas y comportamientos. Usualmente las contaban los ancianos a la luz de la luna y en torno al fuego, pues durante el día todos trabajaban. Esta era la manera de socializar y aprender raíces, costumbres y modos de proceder. Quienes estaban familiarizados con las historias de las parábolas podían con más facilidad penetrar en su sentido. Por ejemplo, a un agricultor le era más fácil entender la parábola del sembrador que a un pescador. Tal vez este fue el caso de los discípulos, pues parece que la mayoría era de en torno al lago y parece que sabían más de pesca que de siembra, pues Lucas nos dice que no entendieron directamente la enseñanza y le preguntaron a Jesús: ¿y qué significa esta parábola? ¿Por qué no hablas del reinado de Dios directamente como lo haces con nosotros? A ustedes, dice Jesús, se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En su respuesta, Jesús alude a Isaías 6, 9 al 10. Isaías había tratado de enseñar al pueblo, pero ellos no lo habían escuchado. Como sucede cuando queremos ayudar a alguien y éste no se deja ayudar. Parece que Jesús quería contarles del reinado de Dios, pero la gente estaba más interesada en los milagros que hacía Jesús. Es decir, estaban más interesados en el espectáculo que en sus enseñanzas. En cambio, sus discípulos, los que caminaban con él y que sí se habían comprometido con él, sí estaban interesados en que Dios reinase y por tanto estaban en condiciones de conocer los secretos de su reino. En lo que sigue, Lucas nos transmite la interpretación que hizo la iglesia de su tiempo de esta parábola. Para la iglesia, la parábola trata de la diversidad de respuestas al mensaje de Jesús. Y empieza diciéndonos que la semilla es la palabra de Dios, que se esparce en todos los corazones y en todas las personas sin distinción. Y que las personas son los diversos terrenos en donde cae la semilla. Y en consecuencia, van a responder al mensaje de la buena noticia en función de lo que tienen en su corazón. Estas respuestas se pueden resumir en 4 tipos básicos de personas. Primero, los del borde del camino. Ellos son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Estos son los que escuchan el mensaje, pero este no penetra en sus corazones. Se queda en la superficie. Son los que tienen el corazón duro, cerrado. Son aquellos que no se dejan cuestionar, que tienen sus ideas formadas y que no están abiertos a reflexionar en otras propuestas, aunque estas otras sean mejores. Segundo, los del terreno pedregoso. Estos son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz, y son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Estos son los que escuchan el mensaje, pero penetra poco en sus corazones. El mensaje tiene poca raíz, y al no estar bien enraizado, a la menor dificultad, al menor temblor, al menor viento, abandonan el camino.
son personas que no resisten contradicciones y al menor problema patean el tablero. Y tercero, los que caen entre zarzas. Estos son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Estos son los que escuchan y el mensaje echa raíces en sus corazones, pero puede más las tentaciones del mundo. Los atrae más la codicia de bienes materiales, el deseo de renombre y fama, y las ansias de poder, mientras que el camino de Jesús es totalmente lo contrario, y supone estar dispuestos a perder y a dejar de ganar. Y por último, los de la tierra buena. Estos son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Jesús se refiere a estos últimos como de corazón noble y generoso. Y los que tienen un corazón así son los de tierra buena, los que escuchan la palabra, la guardan y producen mucho fruto. Esta parábola de Jesús nos invita a reflexionar en el tipo de personas que somos y a preguntarnos ¿por qué buscamos al Señor? ¿Lo buscamos para que nos ayude y nos beneficie? ¿Lo buscamos cuando estamos con problemas para que nos saque de ellos? ¿O lo buscamos porque realmente deseamos que reine? Y si deseamos que Dios reine, ¿qué tipo de tierra somos? ¿Somos de los que abandonamos su camino a la menor dificultad? ¿O somos de aquellos que seguimos adelante a pesar de las contradicciones? ¿O somos de los que estamos tan atraídos por los valores del mundo que no estamos dispuestos a perder para que Dios reine? Reflexionemos pues en la tierra que somos y pidámosle por todos aquellos que lo buscan con sincero corazón. Pidámosle también por todos aquellos que en estos tiempos difíciles necesitan de su ayuda, para que los atienda y los oriente hacia lo que verdaderamente da vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.